Hola a todos. Bienvenido a mi canal. Señor. Revista. Las noticias de hoy son de Afra y Met. Solo quiero decir esto, si te gusta mi vídeo y vete. Estaría muy feliz de comentar a continuación. Además, si te gusta, puedes suscribirte a mi canal. Mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Neslihan Attawul, uno de los nombres de los que más se habla últimamente en la agenda de las revistas, creó un efecto bomba con su declaración. El famoso actor expresó su malestar cuando la relación entre Burak Ozçivit y Fariye Evcen pasó a primer plano y dijo: "No me importa Fariye, solo quiero ser una familia con Burak". Si bien esta declaración causó gran repercusión en el mundo de la revista, también generó polémica entre los fans. Sin contar el pasado, centrándonos en el futuro. Llamando la atención por el éxito de sus últimos proyectos, Neslihan Attawul respondió a las preguntas de los miembros de la prensa durante una invitación. Cuando la relación pasada de Fariye Evcen y Burak Ozçivit entró en la agenda, dijo: "Este tema no me concierne en absoluto. Realmente no me importa Fariye. Solo quiero construir una buena vida con Burak y ser una familia", dijo. "No soy una persona que se detiene en lo que pasó en el pasado. La gente menciona esto todo el tiempo, pero yo miro hacia el futuro. El vínculo que tenemos con Burak es muy especial y nadie tiene derecho a eclipsarlo". Después de estas declaraciones, todas las miradas se dirigieron a Fariye Evcen. Sin embargo, el famoso actor evitó hacer declaraciones. Evcen fue vista recientemente con su hijo Karan y mostró una foto familiar feliz. Este silencio se interpretó como que Fariye ha dejado atrás completamente el pasado. Burak Ozçivit, por otro lado, mostró una actitud equilibrada ante estas tensiones. Ozçivit rompió su silencio tras las declaraciones de Neslihan Attawul y dijo: "Todos deberían centrarse en sus propias vidas. Mi paz y la de mi familia es más importante que cualquier otra cosa", dijo. Recientemente se ha rumoreado que la pareja emprenderá nuevos proyectos juntos. Especialmente la afirmación de que participarían juntos en un proyecto de serie entusiasmó a sus fans. Sin embargo, ninguna de las partes hizo una declaración clara sobre este tema. Las palabras de Neslihan Attawul tuvieron gran repercusión en las redes sociales. Si bien algunos fanáticos apoyaron la dura declaración de Attawul, algunos argumentaron que los comentarios hechos sobre relaciones pasadas eran innecesarios. Especialmente los fans de Fariye Evcen expresaron sus reacciones diciendo: "El nombre de Fariye ni siquiera debería haber sido mencionado". Mensaje de Neslihan: "Nadie debería tocar nuestra paz". Al final de la entrevista, Neslihan Attawul volvió a expresar su malestar por las especulaciones dirigidas a ella y su familia y dijo: "Nuestro amor mutuo con Burak está por encima de todo. No permitiré que nadie toque nuestra paz", afirmó. Estas declaraciones parecen estar en la agenda de la revista desde hace mucho tiempo. La dura declaración de Neslihan Attawul y el silencio de Fariye Evcen provocaron discusiones entre viejos y nuevos fans. Ahora todo el mundo espera con impaciencia el siguiente paso de las fiestas. Si bien Neslihan Attawul hizo sinceras declaraciones sobre su vida privada en su entrevista, no dejó de enfatizar su carrera. El famoso actor dijo: "Ser una familia es muy importante para mí. Sin embargo, esto no significa que dejaré mi carrera atrás. Poder llevar a cabo ambas cosas de forma equilibrada es mi mayor prioridad", afirmó. La declaración de Neslihan: "Tiene planes de tener un hijo en el futuro cercano". Me recordó la pregunta. Según se dice en la revista Detrás del Escenario, la pareja Attawul y Ozçivit están planeando ampliar su familia. Sin embargo,
la pareja no hizo ninguna confirmación sobre este tema y dejó estas afirmaciones sin respuesta, diciendo, hay un momento para todo. El silencio de Fariye Ebsen ante las duras declaraciones de Neslihan Atagul provocó diversos comentarios. Según algunos redactores de revistas, esta actitud de Fariye se debe a que no quiere incluir acontecimientos pasados en la agenda. Según información filtrada del círculo cercano de Ebsen, Fariye está completamente centrada en su familia y sus proyectos en estos momentos. Él no quiere entrar en tales polémicas, se dice entre bastidores. En esta tensión, los ojos se volvieron naturalmente hacia Burak Özçivit. Se dice que el famoso actor está tratando de equilibrar tanto sus lazos amistosos con su ex esposa Fariye Ebsen como su relación especial con su esposa Neslihan Atagul. En su última declaración, Özçivit demostró una vez más que intentaba mantener su imparcialidad diciendo, no permitiré que tales noticias perturben la paz dentro de la familia. Las duras declaraciones de Neslihan Atagul provocaron profundas discusiones en el mundo de las revistas. Muchos comentaristas comenzaron a discutir los efectos de las declaraciones de Atagul tanto en su carrera como en su vida privada. Algunos comentaristas, Atagul si bien apreciaron su valiente actitud, algunos argumentaron que tales declaraciones eran innecesarias y que las relaciones debían vivirse en secreto. Las declaraciones de Neslihan Atagul también generaron un gran impacto en las redes sociales. Especialmente en Twitter se enviaron miles de tweets con el hashtag #Neslihan Konustu. Mientras que algunos usuarios apoyaron la valiente declaración de Atagul, otros afirmaron que tales declaraciones no servirían más que traer el pasado a la agenda. Los fanáticos de Fariye Ebsen dijeron, ¿por qué mencionas el nombre Fariye? Comentó, él ya ha seguido adelante por su cuenta. Esta polémica, que comenzó con las palabras de Neslihan Atagul, parece que se habla desde hace mucho tiempo en el mundo de las celebridades. Es especialmente curioso saber qué tipo de actitud mostrará Burak Özçivit en este proceso y cuánto tiempo continuará Fariye Ebsen en silencio. Como resultado, las duras declaraciones de Neslihan Atagul encendieron discusiones tanto en su propia base de fans como en el mundo de las revistas. En este proceso, en los próximos días quedará más claro qué pasos darán las partes y cómo los medios darán forma a este evento.